Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur. ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo estás? Hola Ramiro, ¿cómo estás? Acá estamos en el día del primer gobierno patrio, donde recordamos el primer gobierno patrio. Por eso no la tenemos a Marchela, porque está organizando un evento solidario con la Argentina. Han hecho una peña solidaria para recaudar fondos para los comedores y merenderos en Argentina, que están pasando una situación muy, pero muy apremiante, principalmente porque la crisis económica golpea fuerte, ¿no, Osvaldo? Y porque este gobierno no compra comida y, como si fuera poco, deja apudrecer, o está a punto de echarse a perder 5 millones de kilos de comida que dejó el gobierno anterior. El gobierno anterior dejó un stock de 5,8 millones de kilos de comida para hacer frente a los comedores y a todo esto. Y este gobierno no solamente no compró más, sino que no distribuyó los que están, y la mayoría de ellos están con la fecha de vencimiento, la fecha de caducidad, llegando su fin, ¿viste? Y se va a podrir esa comida. Supuestamente la ministra de Capital Humano, la ministra Petovelo, dice que no, que hay comedores truchos, o sea, fantasmas, digamos, comedores que no existen, o comedores que dicen que le dan de comer a tanta gente y le dan de comer a mucha gente menos. La gente se está muriendo de hambre. En Argentina la línea de la pobreza ya está llegando al 60%, y de la indigencia, que es lo peor, está subiendo muchísimo. Y esta gente se da ese lujo, ¿no, Osvaldo? En la Semana de la Patria, como decís vos, ¿no? 5.000 toneladas, podría decirse de otra manera, ¿no? 5 millones de kilos son 5.000 toneladas. ¿Y vos te acordás que cuando Marchela hablaba de que iban a entregar en la Franja de Gaza comida en un barco, y hablaba de esta misma cifra, 5.000 toneladas de comida para alimentar a 2 millones de personas, por lo menos entre 2 y 3 millones, que es los que vienen de la Franja de Gaza? Bueno, vos pensás que acá hace 6 meses casi que hay 5.000 toneladas de comida esperando que se reparta. O sea, ¿para cuánta gente podría alimentar, no? Y aparte escuché la explicación que dio Adorno, el vocero de presidencia, diciendo que no, es comida que compró el gobierno anterior. ¿Y qué tiene que ver que la compró el gobierno anterior? Me cago en la puta madre. Es comida para la gente que necesita, la reputa madre. ¿Qué mierda tenés en la cabeza para decir eso? Cuando hay gente que se caga de hambre. Peor fue el otro imberbe de la Torre, que es el que tiene a cargo todo eso, respondiéndole por Twitter, claro, lógicamente, a Grabois, que Grabois salió a denunciar esto. El diputado Grabois, digamos, salió a decir que no, que esas comidas son para momentos donde haya un cataclismo o alguna crisis climática. ¿Qué está ocurriendo con las inundaciones en el nordeste, en la Mesopotamia argentina? ¿Qué es lo que ocurrió hace poco en enero? ¿Qué país estás viviendo? ¿Qué funcionario sos? ¿De qué país sos que no te enterás lo que está ocurriendo, no? Además, la crisis alimentaria no será lo mejor producto de una inundación, pero es una crisis. Miraba la cantidad de toneladas de leche en polvo que hay, pero era una cifra impresionante de leche en polvo, que la gente no tiene leche para que los chicos coman. ¿Qué pretende el gobierno? O sea, yo le puedo aceptar que tengan una idea política, que piensen distinto, que crean, pero el límite es el hambre de la gente. Cuando la gente tiene hambre, no vale la idea política, no vale. ¿Qué? ¿Lo va a hacer cagar de hambre porque piensa distinto que vos? No, bueno. Realmente vos sabés que esta situación es terrible, Ramiro. Acá, o sea, cuando yo escuché que era la misma cifra, la misma cantidad de productos alimenticios que llevaba un barco a la Franja de Gaza para que coman 2 millones de personas, digo, no, acá algo que está funcionando muy mal. Mirá, y justamente lo interpelaron a Milei a la salida de un acto ayer, y diciéndole que el sueldo no alcanza. Y Milei muy cínicamente dice, bueno, si el sueldo no alcanzase, se habría muerto de hambre. Como diciendo, claro, no es verdad eso. Como vos dijiste textualmente, Ramiro dijo, si hubiese muerto de hambre si no hubiese comido. O sea, hay situaciones que no se pueden concebir en un gobierno que tiene que cuidar la salud de la gente.
Vamos a hablar un poco de eso hoy en el tema principal, que vamos a hacer una especie como de radiografía de la nueva derecha, una cosa que no es fácil porque nosotros siempre metemos, viste, como el término derecha, nueva derecha o extrema derecha, a todos en la misma bolsa, como si fueran todos iguales, y vamos a ver que no son iguales. A veces decimos, bueno, sí, son fascistas, bueno, pero no, tienen gran diferencia con lo que eran los movimientos fascistas del siglo pasado. ¿Qué es esta nueva derecha? ¿Qué los aúna? ¿Qué tienen en común y qué es lo que tienen de diferencia? Eso es lo que vamos a tratar de dar algunas pautas porque se están escribiendo libros y los autores ahora aún no se han puesto de acuerdo. Pero bueno, como yo es un tema que vengo investigando hace tiempo, creo que vamos a poder dar algunas pautas, ¿sí, Osvaldo? Parecería, Ramiro, que fueran varias nuevas derechas. No todas las nuevas derechas son iguales, porque no todas las realidades son iguales, ¿no? O sea, la nueva derecha actúa con algunos condimentos, me parece que son iguales en todos lados, pero se aplican de distinta manera. No es lo mismo la nueva derecha en Brasil, la nueva derecha en Estados Unidos, la nueva derecha en Europa, que la nueva derecha en Argentina, ¿no? Ya tenemos algunos comentarios que se nos están adelantando un poco, y aquí nos dice, por ejemplo, Silvana dice, en común el sionismo. El sionismo. Y es una cosa interesante este comentario que hace Silvana, porque vos sabés que el sionismo es una cosa interesante porque no se relaciona necesariamente con la religión judía, con el judaísmo, y sí con la ideología de derecha. Nosotros podemos ver banderas de Israel, por ejemplo, en las manifestaciones a favor de Milei. Veíamos también muchas banderas de Israel en Argentina cuando empezaron a salir las manifestaciones en contra de la cuarentena en la época de la pandemia. Y acá en Brasil ni les cuento, desde la época de Bolsonaro. Y yo estaba recordando una cosa, qué interesante, porque viste que ahora una de las tácticas de la derecha, ya no estamos metiendo con eso, pero bueno, hay que aprovechar el comentario que nos deja Silvana, que nos dice buenas tardes, que es el siguiente. Ellos crean silogismos tan fáciles que nos tienden una trampa mortal. Entonces, si vos estás en contra del sionismo, vos sos antisemita. Y no tiene nada que ver. Primero, no todos los sionistas son judíos. Y no todo lo antisionista, hay antisionistas que son antisemitas, pero otros que no son antisemitas, por ejemplo, en nuestro caso. Y esto quiero dejar claro con un evento que ocurrió en la campaña electoral de Bolsonaro, cuando él en el Club Hebraica, en Río de Janeiro, estaba haciendo un acto proselitista, le abrieron las puertas a Bolsonaro, ¿no? Que sabemos que es un hombre que, sí, él simpatiza con el Estado de Israel, pero él se fue a bautizar por la iglesia neopentecostal, ¿viste? Él está siempre a favor de la iglesia neopentecostal, su esposa está todo el tiempo con la iglesia neopentecostal, hay una especie de casamiento firme entre la ideología de Bolsonaro y estas nuevas iglesias neopentecostales. Por ejemplo, los pastores son los que más los defienden. Pero bueno, cuando usted estaba diciendo eso, pasó a la fama, Osvaldo, porque dijo barbaridades, dijo que los negros no eran unos vagos, que se la pasaban todo el día en las hamacas paraguayas, que no valía lo que pesaba, no valía ni una arroba, que no servía ni para reproducción, dijo Osvaldo, mirá vos, comparándolo a los animales, que no servía ni para reproducción. Mientras él decía eso, y en el interior del Club Hebraica lo aplaudían como focas, afuera había una gran manifestación de gente que estaba en contra de Bolsonaro. ¿Y sabés quiénes eran? Eran judíos que eran progresistas, que no están a favor de todo de ese tipo de discurso. Entonces vos fijate cómo, viste, nosotros decimos normalmente, son todos iguales, pero no, hay que separar el trigo de la paja, ¿no, Osvaldo? Sí, yo creería en este punto, una opinión personal, que creo que es una cosa la política exterior que lleva adelante el gobierno israelí, que lo que es el antijudaísmo, el antiisraelismo, el antisemitismo, porque, por ejemplo, a los palestinos le dicen que son antisemitas. ¿Cómo van a ser anti ellos mismos si los palestinos son semitas? Claro. ¿Cómo pueden ser? ¿Son anti ellos mismos? Es importante ese punto porque es determinante. Nosotros no estamos ni siquiera en contra, creo, Ramiro, pero porque lo que hablamos hace 40 años que te conozco. O sea, lo que hablamos, creo, era siempre que no estamos en contra del pueblo de Israel. Para nada. O sea, al contrario, tiene que tener su Estado y está bien que lo tenga donde nació. Ahora bien, ¿eso significa que tenés que terminar con otros estados? No, que también tienen tanto derecho como vos. O sea, ese es el tema. No, nada más. Y si vos lo vivís, sacándole Estado, sacándole parte, en algún momento va a reaccionar, que estamos en este
como en este punto que ahora los culpables son los que reclaman porque los echaron injustamente. Pero vamos a tratar de todo ese tipo de cosas en la segunda parte, que vamos a hablar de la nueva derecha, lo que ellos denominan la batalla cultural y cómo en esa batalla cultural ellos nos están confundiendo porque nos crean una realidad paralela y los conceptos y palabras que creamos hasta ahora, ellos las tergiversan, les dan otro sentido y como decís vos, ya no sabemos cuáles son las blancas y cuáles son las negras en este juego de ajedrez, ¿viste? Porque van cambiando. Son grises las fichas ahora. Sí, Ahora son blancas, ahora son negras. No sabemos, tenés razón. La idea está muy buena. Bueno, pero vamos a hablar un poco de nuestro presidente, que es una persona muy humilde, y esta semana dijo que él era la persona de la libertad que más predica en el mundo, y después dijo que soy el político más popular del mundo. Así nomás, Walter. Una tapa de Time le equivalió como que él sea el político más reconocido en el mundo, unas cuestiones, unas tantas sandeces que suele decir, ¿no? Tapa de Time fue hasta Adolfo Hitler, o sea, si lo determinamos por la tapa de Time, sí. La revista Time norteamericana, Hitler fue tapa. No es la única figura latinoamericana que no se anda con chiquitas, ¿no? Hay una señora también que lo anda imitando, ¿viste? La señora Dina Boluarte. Soy tendencia todos los días, ya dice la presidenta autoproclamada de Perú. Bueno, la golpista, diríamos, más que autoproclamada, ¿no? Pero un golpe parlamentario, ese es uno de los conceptos que un día vamos a tener que ver, porque todos tienen en común que hablan del Twitter, ¿no? Para ellos se autoproclaman por Twitter, o sea, y es como el presidente acá, que lo único que hace es tuitear todos los días, ¿no? 3 horas por día tuiteando. Bueno, eso es otra cosa muy interesante que también ya nos estamos metiendo en la segunda parte, que claro, es... Ya, pero pasa que todos los caminos conducen a Roma. Sí, el papel, digamos, que tienen las redes sociales para ellos y esta cuestión, ¿no? De creérsela de esta manera. Y vamos a parar un segundito con un concepto, Osvaldo, porque yo veo que la derecha se dice democrática, pero no tiene ningún problema en hacer un 6 de enero, una toma del Capitolio, por ejemplo, en Estados Unidos, un 8 de enero acá, el remedo que se hizo acá el 8 de enero, 2 años después, queriendo tomar ya los 3 poderes, ¿no? Porque si no viene el comunismo, entonces en contra del comunismo vale todo, porque la democracia es contraria al comunismo, entonces ellos están en contra del comunismo y todo lo que ellos hagan por carácter transitivo estará bien, aunque sea dar golpes de Estado. Pero cuando en estos casos, por ejemplo, son los de derecha los que están haciendo golpes de Estado, te dicen que no son golpes de Estado porque no hubo militares. ¿Cómo ver el golpe de Estado si no hay militares? Lo mismo dice Bolsonaro acá. No, yo no quise dar ningún golpe de Estado si no había militares. ¿Cómo ver un golpe de Estado sin militares? Aparte, ¿cómo iba a dar un golpe de Estado si no conseguí el poder? Bueno, justamente hiciste una tentativa de golpe de Estado, que es justamente el delito. El delito es atentar contra las instituciones de derecho. No es conseguir cambiar un gobierno, porque es un delito de peligro el que se pone acá en Brasil, ¿viste? Pero ellos tienen una retórica vacía y una manipulación de las palabras tan obvia, pero convencen a tanta gente. Entonces, señores, un golpe de Estado no es necesariamente como era en los años 80 cuando venía una fuerza externa al gobierno y como en el caso de los militares, manu militari con los tanques y tomaba el gobierno. Ese es un tipo de golpe de Estado. Los otros golpes de Estado que pueden ocurrir, que se los denomina normalmente también golpes palaciegos, son los que producen cambios institucionales dentro de un mismo gobierno que cambian las políticas, pero que no son legítimos porque se hicieron con fraude a las instituciones, con fraude a la propia ley, porque, por ejemplo, el impeachment contra Dilma Rousseff es un mecanismo legal, pero tiene necesariamente un presupuesto. Ese presupuesto es que haya cometido delito de responsabilidad. No hubo ningún delito de responsabilidad. ¿Se entiende? Entonces cae por sí mismo toda la legitimidad de ese impeachment, de ese juicio político de Dilma Rousseff, porque faltó el presupuesto que haya cometido un delito de responsabilidad. No lo cometió. Acá en el mismo caso, por ejemplo, lo que ha pasado en Perú. Pedro Castillo no quiso hacer una cosa inconstitucional, quiso hacer una cosa que ya había hecho inclusive los dos presidentes anteriores lo habían hecho, ¿no? Que era cerrar el Congreso, llamar a nuevas elecciones, y él mismo ir a las elecciones. Era una cosa que está dentro de lo que es
las reglas del juego del parlamentarismo presidencialista que ha instaurado de una forma bastante rara Perú. Pero está bien. Aquí nos está hablando, por ejemplo, el caso clásico, el Euromaidan, por ejemplo, ¿no? Silvana hoy nos está ayudando muchísimo con los comentarios. El Euromaidan significó eso. Fue el Euromaidan o el Euromaidan, significó la plaza Maidán en Kiev, donde grupos no dejaron a los otros gobernar, crearon las condiciones para que venga otro grupo y gobierne, que fue lo mismo que le hicieron a Evo Morales. ¿Eran militares? No, eran grupos civiles, muchos de ellos con preparación semimilitar, tanto en Ucrania como en Bolivia, y con la misma característica, que es de alguna manera lo que intentaron hacer acá en Brasil con el grupo de los 300, que no les resultó. No son golpes militares porque no viene un ejército, viste, que es una fuerza externa al gobierno, sino se va forzando al gobierno a que tome determinadas, digamos, salidas. En este caso tuvo que escaparse, el que era el primer ministro de Ucrania se escapó a Rusia para salvar la vida, y Evo Morales tuvo que huir a México, escaparse de la acción de estos terroristas, ¿no? De estos terroristas que supuestamente no son terroristas porque no están en ninguna lista de los países que Estados Unidos dice que son terroristas, pero están atentando contra las instituciones, y eso a través de métodos que son el terror, que son métodos violentos. O sea, ¿qué parte no entendemos que eso también es terrorismo? No, o sea que en realidad parecerían que son golpes institucionales. ¿Por qué? Porque buscan subvertir las instituciones legalmente y constitucionalmente constituidas, ¿no? Como era el gobierno en Brasil, como fue el gobierno en Perú, como fue el gobierno en Bolivia. O sea, todas realmente que respondían a la Constitución Nacional, o sea, son instituciones. Y lo que buscan es subvertirlo. ¿Necesita la fuerza militar? Como bien vos decís, a veces sí y a veces no es necesario. Por ejemplo, mira, en el caso de la tentativa en Brasil del 6 de enero, y en el caso de Ucrania y en el caso de Bolivia, se necesitó que no actuasen las fuerzas del orden, que se omitiesen. Esa omisión fue la que permitió que hayan ocurrido estos cambios de gobierno. O sea, no fue directa, pero sí fue indirecta. Bueno, vamos a escuchar una canción, el himno nacional, ya que estamos hoy en el Día de la Patria. Vamos a seguir hablando un poco del 25 de mayo, pero del señor Milei. ¿Qué te parece? Dale, vamos. El 25 de mayo no está siendo para Milei un 25 de mayo como él lo pensaba. Él quería presentar el gran pacto histórico por el cambio y las mudanzas, el cambio económico, el cambio de rumbo, con la ley de bases aprobada. Ya tiene una aprobación en la Cámara de Diputados, ¿no? Media sanción, digamos, y no sale en el Senado. Y posiblemente la quiere inaugurar, creo que el 20 de junio en Rosario, y tampoco va a salir. Él sigue bravuconeando, ¿viste? Si no sale una reforma, va a presentar 3.000 reformas más, ¿viste? Porque él te redora la apuesta, él es el macho campeón, ¿viste? El toro campeón. Y después fue al Te Deum, que, ¿viste? Es la famosa misa que se hace en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Y el arzobispo no lo perdonó mucho. Escuchemos el video. ¿Qué te parece, Waldo? Dale, porque eso es realmente importante. Escuchen todos atentos. Tenemos que tomarnos en serio las parálisis de nuestro pueblo. Sabemos que hay parálisis que no se pueden procrastinar. Su postergación en nombre de un futuro prometedor generarían consecuencias nefastas por irreversibles en la vida de las personas
y por lo tanto de toda la sociedad. Un precio muy alto a pagar que no nos podemos permitir. La malnutrición en la primera infancia, la falta de escolarización y accesibilidad a los servicios de salud, los ancianos y jubilados incapaces de sostenerse diariamente con un mínimo de dignidad, son algunos de esos ejemplos impostergables. Porque nuestra gente está haciendo un esfuerzo muy grande. Nosotros no podemos hacernos los tontos. Hay que acompañar con hechos y no solo con palabras ese enorme esfuerzo de nuestra gente. Por eso siguen doliendo algunas acciones de la dirigencia divorciadas de la ciudadanía de a pie, como los tan comentados autoaumentos de sueldos de algunas semanas atrás. Duro, ¿no? Duro, pero me parece que necesario. Duro para él, que lo tuvo que recibir inspectores ahí de primera mano. Pero bueno, él es el responsable. Él está haciendo eso, ¿no? Además de eso, de hambriar a la gente, se están aumentando los sueldos. O sea, la casta son ellos. Te diría que no solamente se aumentaron los sueldos del poder legislativo, que es lo que dice, no, porque los diputados, que lo cual se lo aumentaron y no se discute, o los senadores y no se discute, pero también se le aumentó el poder ejecutivo. Y aparte están repartiendo cargos como fuera una casa de empleos. El abogado de Milei tiene un cargo, el abogado de Burrich tiene un cargo, el hermano del vocero presidencial tiene un cargo. Esta última semana, el 22, le agregamos al director de cine de Milei, que le dieron un cargo también de secretario. Esta semana, el 23, creo que fue, justamente cercano a este acto que hizo en el Luna Park, le dieron un cargo y el tipo no tiene, o sea, ¿quién es? Y aparte no le dan de comer a la gente y le reparten comida y le reparten dinero a estos inútiles. No, la verdad que es muy difícil, ¿no? No solamente que no reparten la comida y que mucha gente que, como dijimos antes, está yendo a la línea de la indigencia, o sea que no tienen las 3 comidas mínimas por día, sino que también la clase media, como vos venías alertando hace bastante tiempo, viene reduciendo su calidad de vida porque baja el nivel de consumo. Veamos un pequeño video que nos habla de esto. Vamos. Y después lo comentamos. ¿Qué te parece? Es un comentario a viva voz que los argentinos tenemos una enorme capacidad de supervivencia ante las crisis financieras y económicas constantes a lo largo de nuestra rica historia. Bueno, la crisis actual, con una inflación muy elevada en los primeros meses del año 2024, que deterioró fuertemente la capacidad de compra, no es la excepción a la regla, porque un reciente informe de una consultora privada demuestra, entre otras cosas, algunas modificaciones interesantes en el consumo masivo. El estudio está basado en un relevamiento especial de 1.600.000 personas y advierte una baja de hasta el 10% en categorías como yogures, quesos blancos, snacks, alfajores y desodorantes ambientales. Y el mantenimiento, y esto hay que subrayarlo, el mantenimiento de las ventas en varios productos de primera necesidad, pero con un cambio peculiar: la migración hacia segundas o terceras marcas de los grandes fabricantes, de los más importantes del país, o directamente la elección de los insumos elaborados sin intermediarios por los hipermercados más destacados de nuestra nación. Ahora, ¿en qué rubro se presenta esta mutación? Es algo que ya hemos visto, como te decía, habitualmente en Argentina pasan estas cosas y la gente ya tiene esa gimnasia adaptada. No solo se modificó el qué se compra, sino el cómo se compra. Ahora prevalece el pago en efectivo, sujeto muchísimas veces a la aplicación de algunos descuentos, y se consume lo que se necesita en el día. Atrás quedaron los meses del 2023, en los cuales los consumidores realizaban grandes desembolsos en mercados mayoristas para ganarle a la suba de precios. Por otro lado, los especialistas anticiparon que en el futuro inmediato habría un efecto residual positivo
atractivo para segundas o terceras marcas porque, entre otras cosas, lograrán penetrar en el mercado quedándose con una porción del mismo más allá de su preferencia temporaria. También advierten que la retracción en el consumo seguirá presente en los próximos meses y la recuperación del salario que anuncian desde el gobierno nacional de Javier Milei recién podría producirse hacia finales de este año, acompañado por una desaceleración de la inflación. Aunque claro, hablar de todo esto en la República Argentina es quizás hacer futurología. Bueno, yo hablando de futurología le voy a decir dos cositas. Primero que, como él dice, en Argentina estamos acostumbrados a esto, porque es verdad, cada vez que viene un gobierno neoliberal, la clase media tiene que restringir su consumo, ¿no? Nos pasó con Macri y ahora nos vuelve a pasar con Milei, y nos pasó con De la Rúa también, ¿te acordás, Osvaldo, no? Con los militares también, siempre coincide con las políticas neoliberales económicas, ¿no? De derecha. O sea, siempre igual, claro que eso nos va creando una cierta gimnasia. Lo que habría que ver es tener una gimnasia mejor a la hora de votar para que no votemos de nuevo 2 veces en la misma década los mismos proyectos, ¿no? De neoliberales. Y después él dice que está de alguna manera dejando una puerta abierta para que haya una recuperación de la inflación a fin de año. Y bueno, yo no quiero hacer, de agorero, pero me parece que la cosa está mal. Lo digo por 3 datos. Son 2 datos y una consecuencia, ¿no? El Fondo Monetario Internacional le dijo la semana pasada no a los 15.000 millones de dólares que el gobierno necesita desesperadamente para poder llevar a cabo adelante la política de saneamiento de la economía que ellos le dicen, dolarización, semidolarización, alguna cosa parecida con la dolarización, alguna cosa, digamos, que pueda mantener la inflación baja y evitar la fuga de divisa y principalmente por motivo de que el dólar está muy barato en Argentina y la brecha volvió a subir entre el dólar paralelo y el dólar oficial. El dólar oficial está, creo que 800, y el dólar paralelo llegó a 1.300, ahora bajó un poquito, pero bueno, estamos hablando de más del 50% de brecha. Y el campo no quiere esa brecha, no le está vendiendo, liquidando la cosecha, con lo cual no le entra divisas al gobierno. El Fondo Monetario le dijo que no, el campo le está diciendo que no. Los fondos buitres le dijeron que no. El fondo BlackRock y el fondo PIMCO están con muchas deudas de Ucrania que no, ya están medio que resignándose a no cobrarlas, con lo cual van a tener que responsabilizarse frente a la gente que le presta, porque ellos son los administradores del dinero, no son los dueños del dinero. Y a veces ese dinero lo manejan gente, medio que no les gusta mucho, a lo que vendedor de armas, al que trafica armas, no le gusta mucho que le digan que el administrador perdió dinero porque prestó para Ucrania, ya tienen un Zelensky, no quieren otro Zelensky, por eso no le están prestando al Zelensky sudamericano, a Milei. Y ahora Milei lo leí esto en un diario, lo vamos a decir cuál es, Perfil, ¿no? Que podemos decir que para nada es de Nacional y Popular, todo lo contrario, ¿no? Que el gobierno está queriendo sacar las restricciones y las limitaciones que hay a los depósitos en caja de ahorro en dólares. O sea, lo mismo que hizo Menem y que terminó con el corralito de Cavallo en el 2001. O sea, se están queriendo quedar con la plata de la clase media. Se están queriendo quedar con el ahorro de la clase media en dólares. Ya lo insinuaron hace unos meses atrás, que no es momento para estoquearse. Estoquearse lo decían en el sentido de guardar dólares. Se lo dijo en la cara a los empresarios, es hora de ponerse las bolas, como es que le dijo alguna cosa por el estilo, e invertir, o sea, denme dólares. Muchachos, en algún momento van a tener que poner las pelotas, van a tener que invertir, se van a tener que jugar para que se abran las aguas y seamos libres. Y Ornequian, que era su ex jefe, le dijo: decir al presidente que se ponga las bolas y dirija al país. Que se ponga las bolas y que dirija el país el presidente. Que me pide a mí que yo invierta, decir que yo digo que se ponga la bola y invierta. Me imagino que lo va a escuchar. Pero escuche, carajo, me importa. O sea que tampoco le vamos a dar plata de inversiones ni de nada. Y no tiene plata este gobierno. Este gobierno no tiene plata para poder seguir con este plan que se le está haciendo un desastre, ¿no?
Por eso quería colocar esto y un llamado de la atención. Clase media argentina. No es bueno guardar dinero en dólares, hay que guardar dinero en moneda nacional. Yo sé que el peso argentino no lo permite, pero si guardaron en dólares, no lo pierdan, no vayan a caer en la trampa que le está tendiendo el gobierno, ¿viste? Ramiro, aparte hay otro problema difícil. ¿Qué pasó con esta caída de las ventas? Hay menos facturación, porque muchas de las ventas que se mantienen, como te digo, son en efectivo y son en negro. Menos facturación, por eso es menos recaudación por el IVA, y hay menos fondos que tiene. Por eso cada vez es más difícil mantener este supuesto superávit fiscal, porque cada vez se paga menos impuestos. Entonces, cada vez el superávit va a ser más difícil, y que es como el perro que se muerde la cola. O sea, entonces, ¿qué hago? Ajusto más, echo más gente, bajo más los sueldos, menos se paga todavía de impuestos, otra vez tengo que volver periódicamente a hacer eso y el perro se va mordiendo la cola porque el dólar va aumentando. Acá en Rosario llegó a 1.340 el dólar. El título de Clarín era: el dólar después de una subida bajó a 1.280. Ese era el título del diario Clarín, ¿no? Que había bajado cuando la semana pasada el dólar estaba a 1.100. O sea, Claro. ¿Qué bajó? ¿Cuánto bajó? Vamos a pasar un poquito a lo que está ocurriendo en Perú. ¿Qué te parece? Vamos a hablar de la señora Dina Boluarte, que aquí está. ¿Te acordás de lo que decía el Martín Fierro, no? Hacete amigo del juez. Hacete amigo del juez. No le des de qué quejarse. Y cuando quiere enojarse, vos te debes encoger. Pues siempre es bueno tener palenque ande ir a rascarse. Parece que la señora Dina Boluarte quiere tener palenque ante rascarse, porque ha decidido darle un premio, ¿no?, al juez que va a resolver una de sus causas. Estamos hablando del juez supremo Gino Iangali Iparraguirre, vasco el hombre, que fue condecorado con la Orden del Trabajo, claro, junto con otros ciudadanos, no fue únicamente eso, ¿no? Como un arqueólogo, Walter Alba, por ejemplo. Pero es el juez que va a tener que resolver en la Sala Cuarta de Derecho Constitucional una causa en la cual Dina Boluarte es parte. ¿Qué querés que te diga? La señora Dina Boluarte tendría que entregar unos $65.000 aproximadamente por un recurso de casación, y bueno, ahora vamos a ver qué es lo que opina el juez, ¿no te parece, Osvaldo? Pero bueno, el juez premiado. No fue el único aventón que tuvo la señora Boluarte esta semana, tuvo dos más. Uno, bueno, que consiguió vencer la lucha que tenía contra la fiscal Patricia Benavides, otra que la ayudó con el golpe a Castillo, ¿no? A Pedro Castillo. Claro, la ayudó con el golpe y después se pelearon entre ellas por una cuestión de poder. Y bueno, ahora la Junta Nacional de Justicia, también que la apoya mucho a la señora Dina Boluarte, destituyó a la fiscal general Patricia Benavides. Ya que en este duelo entre las damas de Perú salió Boluarte fortalecida. Y ahí nomás, como si fuera poco, para favorecerla un poquito más, Osvaldo, ¿qué es lo que ocurrió? Pagó el pato el pobre Castillo, ¿no? 34 años de prisión contra el expresidente Pedro Castillo por presunto delito de rebelión. Viste que nosotros habíamos dicho que era una posibilidad que él tenía, le permitía la Constitución de decretar la vacancia del Congreso, de llamar a elecciones. No, es rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Que lo parió, ¿no, Osvaldo? ¿Y lo que pasa por perturbar la tranquilidad pública? Yo te digo la verdad. O sea, Ramiro, no conozco el Código Penal de Perú, pido disculpas, no lo conozco. Por homicidio, ¿cuánto dan? 78 años, no sé. No sé, ¿viste? ¿Cuánto dan? Por lo menos 62, ¿viste? 72 tiene que dar mínimo, el doble. Porque, o sea, no, realmente 34 años por algo que aparte presumiblemente. Es la realidad paralela
Y estamos en esta realidad paralela, Osvaldo. Y jurídicamente estamos viendo lo mismo, es el lawfare. El lawfare rompe con todos los mínimos criterios de racionalidad jurídica. Sabemos muy bien que pocas veces como ahora en la historia vimos tan palmariamente cómo la justicia es manejada por la política, porque siempre fue. Pero ahora lo estamos viendo así, ¿viste? En vivo y en directo, como se diría en el deporte, ¿no? No, y aparte, un poco estamos viendo que también los medios de comunicación son más inmediatos. Antes que esperar un diario, que al otro día, o una revista la otra semana sacaba el tema. Ahora, inmediatamente es noticia las cosas. O sea, la inmediatez es terrible, ¿no? Lo cual hace que, también, si uno quiere verla, porque si uno no quiere ver, por más que se le golpee la puerta en la casa, nadie se va a enterar, ¿no? También hay que ver eso. Hay gente que no la quiere ver, no la ve, ¿no? Diríamos. No la ve. Bueno, vamos a ver lo que está ocurriendo también entonces ahora en Ecuador. También esa lucha entre Noboa, el presidente electo Noboa, y la vicepresidenta, a la cual la han mandado a pasear prácticamente, ¿no? Verónica Abad. Terminaron las elecciones y ganaron las elecciones y la mandó a una comisión de paz a Israel para que vaya a trabajar por la paz de Palestina e Israel. No le ha dado ningún tipo de posibilidades materiales, ni ayuda, ni auxilio, ni nada. Bueno, anda para allá. Vos sos la vicepresidenta, pero anda para Israel, ¿viste? Una cosa de loco, la vicepresidenta. ¿Le pagó el pasaje ida y de vuelta, Ramiro? Porque a veces no le pagó el de vuelta todavía. Mira, solo faltaría eso, porque esta señora, claro, escúchame, con todo el derecho del mundo, ¿no? Le ha dicho, no, que la estaban usando, que la quería mantener fuera del poder. Bueno, ahora, viste, está en medio de esta disputa intensa, la señora Haddad lo acusa de hostigamiento y de presionarla para dimitir. Y bueno, están en esta lucha, con un contexto muy complicado para Ecuador, porque nuevamente el Ejecutivo ya decretó estado de sitio en varias provincias de Ecuador. No estado de sitio, no, estado de excepción en realidad. Que limita también como un estado de sitio la garantía. Se suspenden algunas libertades y no todas, diríamos. El estado de excepción da más funciones, pero no deja de limitar todas las funciones de circulación, de reclamar, de reunión. Ramiro, estaba pensando, o sea, con esta que vos me estás diciendo, o sea, es la primera vez que escucho que quieren hacer dimitir no a tu superior, al que te sigue a vos. ¿Cuál es la razón de hacer dimitir a la vicepresidente? Que sea que vos sos vice y querés que dimita el presidente, puedo estar de acuerdo, no, pero tiene lógica. Ahora, al inferior, que vos pensás que hay alguien que va a seguirte a vos y que no querés que sea ella, no entiendo. La verdad es que realmente las nuevas derechas no deja de sorprenderme. No, es complicado, ¿viste? Es complicado porque estaba pensando en casos, ¿no? Como por ejemplo Dina Boluarte, que asume después que lo derrocan a Pedro Castillo. Estaba pensando en Michel Temer, después de Dilma Rousseff. Y estoy pensando en todas las que está haciendo la señora Villarroel en Argentina para asumir después que lo volteen a Milei, ¿no? O sea, que las mujeres están en plena campaña total. O sea, se ve que viste que siempre se decía que el puesto de vicepresidente era un puesto decorativo, viste. Por eso en Argentina es el presidente del Senado, como para que haga algo, viste. Pero ahora se ve que está haciendo un puesto muy valorizado porque eso demuestra que la institucionalidad en Latinoamérica no está muy bien, ¿no? Bueno, esa es la verdad. Te decíamos, acá se usaba, vos te acordás, Ramiro, cuando el vicepresidente siempre va a tocar la campana del Senado, nada más era el dicho, ¿no? Claro. Pero esta señora Villarroel, que yo si alguien tengo que decirle algo que es muy inteligente, está preparando todo y haciendo todo y soportando cualquier cosa, y sin embargo está esperando su oportunidad, como decís vos. Espero que no le llegue nunca, ¿no? Mirá vos que Milei ha viajado muchísimo tiempo, ya se calcula que son más de 30 días en 6 meses de gobierno, y nunca la deja asumir como presidenta a la Villarroel. Es el caso de Noboa. Noboa tiene que presentarse, ahora se puede presentar a las elecciones, porque él ganó por 2 años hasta que terminase el mandato de Lasso. El mandato, ahora, sí. Claro. Ahora tiene que presentarse a las elecciones, pero 45 días antes tiene que renunciar y dejarla a la señora Verónica Abad
en la presidencia y no quiere. Ahí está la razón por lo cual no quiere que te... Ahí ahora te entiendo. Ahora entendí por qué no quiere, por qué quiere, claro. Acá Silvana nos dice una cosa interesante. Suerte que no la metieron presa como Jorge Glass, que él era el vicepresidente de Correa. Bueno, ahora con relación a eso, ya cerramos con el tema de Ecuador. La Corte Internacional de Justicia dijo que no iba a tomar ninguna determinación con relación a la invasión de la embajada de México en Quito, que dejémoslo quieto por ahí. Manuel López Obrador dijo que bueno, que está bien, que no iba a hacer ningún tipo de movida judicial, pero no había dónde apelar, se apela al mismo órgano, ¿no? Una especie de como de revisión. Dijo que no, que está bien, pero bueno, esa payasada que hicieron con Jorge Glass, de haberlo ido a buscar a la Embajada de México en Quito y haber promovido ese juicio, ¿no? Que en realidad, de nuevo, no le consiguen comprobar nada, pero marche preso, ¿viste? Escuchemos una pequeña canción, ¿qué te parece? Dale. Y se llama Todo va mal, Rey. Vamos. Va todo mal, sabíamos que este chabón está maluco y lo peor es que se ve que es patológico y global este garrón. Si está en la cumbre de los fachos o el payaso destacado, es el crack de la vergüenza, el rey jamón. Milei abusó. Se pasa viajando en avión, abusó. Va a España, se junta con Vox, abusó. Se pasa 40 pueblos y abusó. Le abusó. Se zarpa y nos mete en quilombo, abusó. Hace papelón por el mundo, se abusó. Con la tuya contribuyente se abusó. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Esa canción Milei abusó con música de Vos se abusó de Chico Buarque, realmente espectacular. De Milei. Muy pero muy buena, muy pero muy buena, y nos sirve un poquito de introducción al tema que vamos a ver hoy, que es este tema de las nuevas derechas. Lo primero que tenemos que, ya lo habíamos adelantado, que no son todo lo mismo, para comenzar, ¿no? Mucha gente piensa que, bueno, es un fascismo, un neofascismo, pero en realidad hay cosas que son, dicen algunos que estudian este tema, que es difícil hablar de fascismo. Hay autoritarismo, sí, pero el fascismo era anticomunista, sí, como estos que son anticomunistas, pero era estatal. Querían el Estado, y querían el Estado inclusive por sobre las instituciones, y por ejemplo en el caso tanto de Mussolini principalmente, pero también del señor Adolfito, y de Franco también, y de Salazar un poco también en Portugal, que el Estado sea el que terminase dirimiendo los conflictos, y hablaban de un Estado que alcanzase a todo el mundo, a los empresarios, los trabajadores, y el Estado, no los partidos políticos. Entonces eso es interesante porque de esta nueva derecha, la mayoría de ellos son, anti-Estado. Son neoliberales a ultranza en Estado, principalmente lo que se conoce como los libertarianos, ¿no? Los libertarios, que como Milei y todo lo demás, que todo lo que es del Estado es malo. El Estado no es la solución, el Estado es el problema mismo. Es una muy buena discusión, sí, son autoritarios, como eran los movimientos fascistas, pero, no son lo mismo. Sí, como bien vos decías, son autoritarios y anticomunistas, diríamos, y aparte yo agregaría que tiene una tendencia a hacer fracasar, no sé si es la palabra, o sea, que se limiten los derechos individuales de los trabajadores, porque de las personas, no de todos, se limitan algunos derechos, el derecho a reclamar, el derecho a movilizar, en este caso en la Argentina, no sé en los demás países si funciona igual, pero hay derechos que se van restringiendo, esa es la palabra, derechos se van restringiendo. Eso comparte el fascismo
con estas nuevas derechas, ¿no? El fascismo clásico, diríamos, el de Mussolini y de Franco y de Hitler. Bueno, pero ahí también tiene otra cosa muy interesante, ya que estamos en ese tema, que son anticomunistas, pero para ellos el comunismo no es lo mismo. Esa es una de las grandes cosas que nosotros caemos, una de las grandes trampas lingüísticas que caemos. No es lo mismo el comunismo como no es lo mismo la izquierda actual. Porque el comunismo en la época del siglo pasado era luchar contra un partido que quería tomar el Estado para la lucha de clases e imponer la dictadura del proletariado. Sé que a muchos les puede sonar ridículo plantear que Occidente se ha volcado al socialismo, pero solo es ridículo en la medida que uno se restringe a la definición económica tradicional del socialismo, que establece que es un sistema económico donde el Estado es el dueño de los medios de producción. Esta definición debería ser, desde mi punto de vista, actualizada a las circunstancias presentes. Hoy los Estados no necesitan controlar directamente los medios de producción para controlar cada aspecto de la vida de los individuos. Toda esa idea quedó, digamos, trunca, como todo el mundo dice, cuando cae la Unión Soviética, que fue el país más grande donde ese proyecto se llevó adelante. Ahí nosotros se acabó el comunismo. No, pero se acabó ese comunismo. El nuevo comunismo que ellos dicen ahora, como lo dijo muy bien Salles, que cuando era ministro de Medio Ambiente acá, es el comunismo de Gramsci y Laclau. ¿Qué significa esto? Es ser antiderecho de las mujeres, antiderecho de los trabajadores, antiderecho de la comunidad LGTBI, antiecologistas. Entonces, ellos reconocen que todo eso que nosotros estamos diciendo, ese es el comunismo que ellos combaten. Por eso se dicen anticomunistas. No porque están pensando en la Unión Soviética. Por ahí, a cada 2 por 3 viene una cosa. Bueno, pero ¿dónde querías vivir vos? ¿En la Alemania comunista o en la Alemania occidental? ¿Viste? Me parece una cosa tan infantil. ¿Y vos a quién querés más, nene? ¿A tu mamá o a tu papá? ¿Viste? A los dos los quiero, ¿viste? Yo también quería vivir con las cosas buenas de la Alemania occidental y con las cosas buenas de la Alemania oriental, como todos los que vivieron en la Alemania oriental te dicen. La gente que luchó por la mayor apertura democrática en la Alemania oriental de 1991 no quería la Alemania occidental, quería una tercera vía, hermano. Los engañaron para quedarse con 3.500 industrias soviéticas a precio de nada. De ganga. En una especulación, hasta inclusive mataron al empresario que estaba llevando ese proceso adelante, porque quería un poco menos de corrupción. Detlev Brouwer, político alemán que fue asesinado en 1991 en medio de la tumultuosa reunificación de Alemania. Ahora en esa Alemania avanzada, locomotora de Europa, civilizada, que quiere darles lecciones al mundo entero de lo que es la democracia, no consiguieron desvelar todavía quién fue el asesino de ese alto funcionario que estaba llevando adelante el proceso de privatización de las empresas de la Alemania Oriental en la época de la reunificación, como para que quede claro. Entonces, viste, no es el mismo comunismo, ¿vale? Fíjate cómo cambian las cosas, ¿no? Para esta derecha el comunismo es más amplio, son todos comunistas directamente, son todos zurdos, o sea, todo que no piensa como yo es comunista o zurdo, ¿no? En la lógica que está planteando, por lo menos la derecha acá, no sé si ya en Brasil te habrá tenido el mismo desempeño. Yo sabía que eran bastante de tildar de comunistas o zurdos a todos, pero no sé si era el caso como acá, que todos son comunistas directamente. Acá era peor. Acá las manifestaciones contra Dilma parecían, nuestra bandera jamás era roja, nuestra bandera jamás era vermelha, como las cosas que ocurrían en la marcha de la familia en 1964 antes del golpe. Resignificaron todos esas consignas, esos cánticos, el comunista bueno es el comunista muerto. Acá, desde el 2014 hasta el 2016, era una cosa que eran comunistas. Corrieron a una mujer embarazada, casi la linchan, porque estaba llevando un vestido rojo. Acá llegó una cosa de locura. Acá ustedes no saben lo que fue Brasil. Llegó Lula. Acá fue muy complicado, porque cualquier cosa eras comunista. Y ahí estamos al otro punto que ellos llegan a crear, esa dicotomía absoluta entre nosotros los buenos y el resto del mundo.
La batalla cultural hay que darla, si no, los zurdos nos van a llevar puesto. La única forma de defender las ideas de la libertad es peleando por ella día a día, porque si no las defendemos, nos van a llevar puesto y después no lloren. Nosotros tenemos una misión que es salvar al mundo del comunismo, entonces todo lo que nosotros hagamos está bien. Y el otro no es un adversario, el otro es un enemigo al que hay que aniquilar. Realmente, como en este caso de esta señora embarazada que la querían linchar y que la salvaron porque entró en una panadería, por ejemplo, o simbólicamente. Por eso viste que Milei no vence un debate. Mea, caga, orina, destruye. Viste, el lenguaje de ellos es eso, ¿no? Viste, siempre los va a mear de arriba, los va a mear es orinar en español fuera de Argentina. O sea, ese lenguaje usan, ¿no? Yo creo que también un aspecto que toman ellos de lo que llaman comunismo, socialismo, como quieran decirle, es el colectivismo, pero el colectivismo como anulación del individuo, porque ellos son esencialmente en esa batalla cultural, se representa sobre todo en la exacerbación del individuo, el individuo por encima del todo. Entonces lo que importa es el tipo. Si el tipo se hizo millonario, aunque sea, voy a decir una palabra grosería, cagando a 1 millón de personas, no importa, porque es millonario y respétenle que es millonario. Lo demás que se jodan. Si necesitamos que pague el impuesto, no lo tiene que pagar porque no corresponde. Creo que tienen un uso, por lo menos lo que yo veo en los jóvenes acá, es cómo se está exacerbando ese concepto de individualismo negativo, o sea, de negación del otro. Lo que importa es mi yo y no importa todo lo otro. No, es así, Osvaldo, y eso tiene un nombre, es el nihilismo y con el pragmatismo. Nihilismo en el sentido de que, nihilismo, claro, sí. Y pragmatismo en el sentido de que si llegaste a tener plata es porque te lo merecías y está bien. Entonces hay que protegerte porque el Estado tiene que proteger la propiedad privada. ¿Cómo llegaste a la propiedad privada? Si robaste, no importa, ya está. El pragmatismo te dice que si lo tenés, valés. Entonces es un poco ese el esquema de valores que ellos tienen, por eso acaban siendo conservadores. Y acá en Brasil muchas veces te dicen, bueno, somos los conservadores. Fuera que también se mezcla con los conservadores en lo moral, como yo te decía, ¿no? Anti-gay, están en contra del matrimonio o igualitario, están de las relaciones homoafectivas, de todo eso, porque si vos te gusta la libertad, ¿qué te importa cómo vive el que está al lado de tu casa? Si se casa, si no se casa, si se ama, si se odia, o sea, no te importa. Si a vos te gusta la libertad, ¿qué importa si se casan los homosexuales, se casan los gays? ¿Qué importa? O si se casan 2 mujeres, ¿qué importa? Si a vos te importa la libertad, ¿por qué tenés que impedirle a otro? Si alguien quiere abortar, ¿qué te importa vos? Si no sos vos el que está afectándose. ¿Por qué te pones en algunas cosas? Sí. Ahí estamos en la otra cosa. ¿Qué entienden por libertad? Que es el otro de la otra cosa que ellos han conseguido tergiversar. Entonces, cuando vos ves el término libertad, ya lo hemos charlado de esto en otro programa, pero no está mal volver sobre esto, Osvaldo. El término libertad ellos lo ven en varios niveles. El primer nivel que ellos lo ven en materia económica. Entonces, la libertad es el pacta sunt servanda. Los pactos tienen que hacerse y deben cumplirse. Nada de teoría de la imprevisión, nada de derecho laboral. Imagínate el Estado metiéndose en la sacrosanta libertad que tienen las partes de contratar, ¿viste? Ramiro, ni los sindicatos, que son colectivistas, pueden meterse, porque son colectivistas. Están en contra de la igualdad ante la ley, te dicen, ¿viste? Ellos suponen que vos te podés plantar frente a Elon Musk y decirle, loco, me estás pagando poco, pagame más, anda a cagar, yo tomo otro y listo. Esa es la concepción que tienen, esa es realmente la concepción, o sea, las consecuencias de, yo creo, ese individualismo exacerbado que plantea la nueva derecha. Y dentro de ese individualismo exacerbado, todo lo que sea del Estado está mal. Entonces los impuestos... Claro, porque el Estado es del colectivo, claro. El Estado somos todos. Algunas frases de los años 90, yo las empecé a ver después en las manifestaciones contra Cristina en Argentina entre el 2014 y el 2012, y acá en Brasil también. Tipo, por ejemplo, haga patria, evade impuestos, por ejemplo. ¿Cuáles son los medios del Estado? ¿Cómo se financia? Con impuestos, con robo. Lo primero que hay que entender es que el Estado es una organización criminal, es una organización violenta, donde los tipos se pusieron de acuerdo para robarle a la gente. Entonces todo lo que sea del Estado está mal, todos somos iguales. Por eso que inclusive están en contra de la policía muchas veces, queremos armas.
queremos armas. Acá en Brasil eso era muy fuerte, en Argentina no tanto. En España el Vox lo quiso imponer y no le fue bien. Pero ahora, ¿viste vos? Ahora empezó ya la Patricia Bullrich, que era un decreto, no sé, de qué manera autorizar que cualquiera pueda portar el arma de la manera más simple. O sea, simplificando el trámite. Es como que voy a comprar un auto, bueno, voy a comprar una 9 milímetros, voy a comprar una 45 o un fusil 762. Si no me dicen que no en tanto tiempo, listo, me lo tienen que dar lo mismo. Eso es lo peor que puede ocurrir, porque ya está demostrado acá en Brasil. Porque eso, ¿a quién beneficia eso? Eso no beneficia a la clase media, eso de las bandas criminales y de narcotráfico. Porque ahora tienen que comprarla de contrabando. Normalmente en Paraguay se compra, pero puede ser que venga de otro lado, pero la mayoría vienen de Paraguay, de contrabando, y las pagan carísimo. Sí, se angulan de Argentina muchas veces. Sí, y de Brasil. Se angulan de Argentina Brasil compra, a Brasil. Las bandas narcotraficantes acá de Brasil compran, digamos, en Paraguay, armas argentina y brasilera también, ¿no son? Sí, pero hay muchos fusiles fabricados por fabricaciones militares, municiones fabricadas por fabricaciones militares, aparecen en las bandas de las favelas. Para que te hagas una idea, un arma que costaba 110.000 reales de contrabando, ahora legalizada, pasó a costar 35.000, 40.000, o sea, casi la tercera parte. Y por otro lado también está la cuestión, viste, la cuestión de la educación, la libertad. La libertad de la educación no es que tus hijos puedan tener una libertad de credo, no. Es que nadie se meta contra la libertad que yo tengo de educar a los hijos con lo que yo quiera. Por eso con mis hijos no me los adoctrinen, no se les ocurre educación sexual, porque eso es terrible, ¿viste? La educación sexual es lo máximo. Yo les tengo la libertad como padre, la libertad del pater familia. Yo como pater tengo la libertad de educar a mis hijos como yo quiero y que el Estado no se meta, ¿viste? Vos ves cómo van cambiando las concepciones de la libertad, ¿no, Osvaldo? Sí. No es que todo el mundo tenga acceso, que pueda llegar, que pueda hacer una universidad, que pueda tenga la libertad de completar sus estudios, no. Ahora les contamos que la marcha Con mis hijos no te metas congrega a una multitud en el centro de Lima compuesta por colectivos conservadores que rechazan el enfoque de género. Multitudinarias protestas en toda Argentina con el lema Con mis hijos no te metas, en contra de la reforma de la Ley de Educación Sexual, por la llamada ideología de género que quiere transmitirse en las escuelas. En materia que por ahí que más lo vemos, por eso se usan mucho las redes sociales y los hacen muy intensos, es que ellos quieren tener la libertad de decir lo que se le cante. Ellos quieren decir cualquier cosa, por más que sea una barbaridad. Hay que matar a todo, qué sé yo, no sé, no vamos a poner gente porque es horrible. Hay que matar a todos los yaguareté. Y que no venga la Asociación Protectora de Animales a hablarme de los yaguareté, ¿viste? Porque yo lo quiero matar a todo. Y yo tengo la libertad de decir lo que yo quiera, porque si no viene la dictadura de lo políticamente incorrecto. Le ponen nombre, Osvaldo. La dictadura de lo políticamente incorrecto. Entonces yo puedo ser racista, puedo ser misógino, puedo ser antiecologista, lo que yo quiera, porque yo tengo esa libertad de expresarme y todo lo que sea. Sí, mira, el retroceso es tan grande, Ramiro, porque hay un montón de conceptos que a veces podrían entenderse como que fueron derechos conseguidos hace muy poco tiempo, que son discutibles. Le ponen el casamiento igualitario, entre otras cosas, ese es discutible. Ponele ahora, porque fue muy pronto, yo creo que no es discutible, pero ponele. Ahora, están discutiendo la ley de divorcio, sancionada en 1985, hace 40 años que está vigente, y creo que ha servido para que la mitad de la población, o un poco más, la haya usado. Es increíble que ahora en esta época se discuta eso, la ley de divorcio. O sea, a tal nivel ha caído la cuestión esta, que hasta se discute cosas que parecían impensadas discutir ahora, falseando datos, ¿no? Homosexualidad como enfermedad, todas esas cosas que ahora están volviendo a la palestra. O sea, decimos realmente, pero ahora es el momento de discutir esto. Después de tanto tiempo podemos caer en este retroceso. Justamente porque ellos se están, digamos, con una pátina de barniz revolucionario que los hace supuestamente disruptivos y los lleva a querer discutir todo. No hay más consensos,
No hay más consensos. Y cuando hablo de consensos, no hablo únicamente de consensos de cosas, digamos, de saberes que están en la sociedad más o menos dispersos. Digo de la ley, consensos de la ley. Se ha hecho viral en Francia unas chicas que estaban manejando borracha y cuando le fueron a poner el coso para medir la alcoholemia, yo no sé cómo se llama ese aparatito. El alcoholímetro, ponele. Bueno. Y dice, yo no me someto a esas leyes porque yo no creo en las leyes del Estado que no se puede manejar, ¿viste? O sea, yo no creo en la ley del Estado que te dice que no puede manejar borracho. Pero está bien que no crea, pero es tu problema porque la ley se presume conocida por todos. O sea que vos no creas, está bien, bárbaro, pero váyanse preso. Ellos quieren discutir absolutamente todo. Y entre eso está discutir el divorcio, porque también en el fondo hay una cuestión de que la mujer tiene que tener una posición de subalternidad y doméstica. Y acá hay mucho, por eso que hay ese pacto con las iglesias, no solamente con las iglesias evangelistas neopentecostales, sino con muchos sectores más ultramontanos de la iglesia católica, con el sector Yunque, por ejemplo, de México, con el Opus Dei, con algunas otras sectas ultramontanas que son, viste, que no aceptan el Concilio Vaticano II, viste, que son, viste, medievales. Por eso hablamos de neocons, supuestamente neoliberales, porque tampoco, viste, en lo económico, y conservadores en lo social o en lo moral, como se dice, donde entran estas iglesias y son los puntos en común que tienen. Entonces, viste, no son todas las derechas iguales, pero ellos van dejando de lado sus diferencias y, digamos, haciendo eco en sus coincidencias. Entonces vos, por ejemplo, ni siquiera podemos hablar de coincidencias geopolíticas, porque, por ejemplo, vos tenés a Trump, que tiene una idea proteccionismo para favorecer a América. Milei y Bolsonaro, libre cambismo para favorecer a Norteamérica. Orbán, por ejemplo, en Hungría, que quiere tener una postura independiente con relación a este conflicto entre la OTAN y Rusia. Duda al ladito en Polonia, que está a favor de la OTAN, pero el más antirruso que hay. O sea, vos fíjate, en España la derecha es unionista, nada de que se nos segregue nadie, no se nos separe nadie, nada de movimiento de Cataluña ni de nada. Y en el norte de Italia, todo lo contrario, es secesionista, quiere que el norte se separe de o acá en el sur también mucho hay un sector de derecha bastante secesionista. O sea, vos fíjate que hay tantas diferencias, pero ellos consiguen esas cosas interesantes de dejarlas de lado y marchar hacia adelante, ¿no, Osvaldo? Te escuchaba y pensaba que vos decías que el neoliberalismo era neoconservador o conservador. En ese sentido, acá en la Argentina tenemos un ejercicio bastante más amplio, porque hace tranquilamente desde la década del 70 o del 60, el liberalismo argentino es conservador. Eso es lo que lo diferenciaba cuando nosotros estudiábamos, si vos te acordás en la facultad, liberalismo. ¿Qué veíamos? El liberalismo nos explicaban que el liberalismo en Estados Unidos es de izquierda porque busca los cambios. En nuestro caso, el liberalismo es de derecha porque es conservador, por eso es nueva derecha, porque es conservador y es la vuelta a lo que era antes, al status quo, a ese gatopardismo, ¿no? Queremos cambiar, en realidad ellos quieren cambiar para no cambiar nada, porque no es no cambiar lo que está actual, sino por una vuelta al pasado, de cosas que ya parecía que no se discutían más, el divorcio ya parecía que no se discutía más, un montón de derechos del trabajo parecía que no se discutían más, y estos tipos lo vuelven a discutir por lo que quieren, es volver al pasado, a lo que era, a la esclavitud, al neoesclavitud. Y vos fíjate qué interesante, porque ellos utilizan la palabra liberal, derecha, extrema derecha, y conservador como sinónimo, y como vos planteás, el conservadurismo y el liberalismo estuvieron en pugna, pero en pugna fuerte, de matarse, desde fines del siglo XVIII, durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Los liberales siempre pretendían eso, más apego a la ley, un poco más de lo que era la tradición del positivismo francés de Napoleón Bonaparte, de la Revolución Francesa, menos clero, más cosas laicas, y los conservadores, viste, como decís vos, todo lo contrario, ¿no? Sí, creo que en el caso en la Argentina, la aparición del peronismo sirvió para que el liberalismo se transformara en conservador y los conservadores en liberales, ¿no? Pero era un liberalismo que lo que buscaba es que solamente en lo económico, en lo político, en lo social, no existe. Yo me quiero divorciar, no te podés divorciar porque eso está mal.
no pueden casarse hombres porque eso está mal, o dos mujeres porque eso está mal. No, peor, Osvaldo, la mujer participar en política no puede. La mujer no podía. La mujer no divorciarse, podía. Imagínate, salir de la del poder del marido, nunca. Es terrible. Bueno, eso un poco una coincidencia que tiene, y otra vez, lamentablemente soy muy autorreferencial con respecto a Argentina, ¿no? Pero no es extraño que Milei se adhiera al judaísmo, pero la versión más ortodoxa del judaísmo, que es la que determina que la mujer es un ser que tiene que estar atrás del hombre. O sea, nunca pueden estar iguales. Los ortodoxos camina primero el hombre, después los hijos varones, después recién la mujer y después recién las hijas mujeres, ¿no? Es como una escala socialmente aceptada de que la mujer es inferior al hombre. Y si lo vemos a el socio de Milei, Elstein, el de IRSA, con la barba larga y todo eso, porque es ortodoxo y tiene esa visión. Y creo que tampoco es mayoritaria dentro del judaísmo, ¿no? O sea, pero y ahí creo que hay un punto de contacto entre el liberalismo nuestro, el liberalismo conservador, y ese acercamiento a esa corriente religiosa. Y otra cosa también es la cuestión de, ¿no?, el conspiracionismo. Ellos creen que hay una conspiración, los antivacunas, el 5G, te van a poner el chip con la vacuna, el nuevo orden mundial. Claro que muchas de esas cosas son ciertas. Cuidado, que hay gente dentro del mundo que quiere dominar al resto del mundo y que no son los estados justamente, sino que son algunas empresas. Claro que es verdad. Pero eso no significa que el nuevo orden mundial sea una secta de ecologistas, como ellos creen, que quieren crear un mundo donde no haya división entre hombres y mujeres, sino que sea un género fluido que nos va a llevar a la muerte porque no nos vamos a poder reproducir. Toda la cantidad de sarta de barbaridades que están diciendo. Bueno, vamos a dejar por aquí. Tenemos más cosas para decir. Esperemos que el próximo programa pueda estar Marchela. Un abrazo, Osvaldo. Hasta el sábado. Hasta el sábado, Ramiro.